Bien, saludos amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Mi nombre es Héctor Pérez, pastor de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Sour Ranch, Florida. Es para nosotros una bendición y un gusto poder estar nuevamente hoy junto a ustedes para estudiar la palabra de nuestro Dios. Antes de comenzar, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Quiero invitarles también a que comparta en su muro con sus amigos, en sus distintos grupos, y también que inicie videos en grupos con las personas que usted conozca para que esta predicación, para que este estudio, para que este mensaje pues se sirva para alcanzar a muchas más personas y pueda ser de bendición a otros. Quiero entonces tomarme unos minutos para compartirlo yo también y bueno, hacer saber a otros de que ya hemos comenzado este tiempo en el cual nos proponemos estudiar la Biblia. Déjenme compartir un segundo y enseguida oramos para estar con ustedes. Así que mientras le animo a que usted vaya dejando su comentario en el chat, vaya interactuando con los amigos, vaya pues ¿cómo se llama? Vaya ahí formando parte de esta transmisión de esta manera. Denme un momento, estoy compartiendo. Le animo a que usted haga lo mismo. Bien, mis hermanos, vamos entonces, saludamos a todos los que se van conectando. Denme en unos minutos y ya estoy con ustedes. Quiero compartir esto en los distintos grupos que administro para que otros puedan saber. Les voy a pedir que por favor cualquier problema que usted sienta con el audio, con el video, que me deje saber para yo estar al tanto de que todo está saliendo correctamente, ¿verdad? Yo tengo un monitor acá, pero normalmente no sigo el audio para que no se repita. Bien, pues bienvenidos, sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio de la Biblia. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este tiempo, y es nuestra oración y nuestro deseo pues que pueda ser de mucha bendición a usted y a su vida, de la misma manera que lo está haciendo para la mía. Vamos entonces a orar buscando la dirección de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, ser edificados por medio de ella. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en la exposición. Suplicamos que seas tú ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones en estas meditaciones que estamos teniendo sobre el pecado. Oramos también para que tú nos guardes de toda enfermedad y de los tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Ten misericordia de tu pueblo, de tus hijos y del mundo en general, y permita que estos tiempos puedan convertirse en circunstancias sensibles para que la gente te busque, te sirva y te adora y se conviertan a ti. Oramos rogando tu bendición y tu dirección, suplicándote que prepares nuestros corazones para estudiar tu palabra, recibirla, atesorarla y sobre todas las cosas implorándote que nos des la gracia para poder obedecer lo que en tu palabra tú nos enseñas. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que están conectados, gracias por todos los que van a ver este video. Ruego que tu palabra sembrada produzca frutos abundantes en sus vidas. Te lo imploro todo en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, durante las últimas semanas hemos estado meditando acerca del pecado y hoy vamos a continuar en este mismo tema. Hemos estado hablando específicamente
acerca de la liberación de Dios para el pecador. Vimos que a causa de Dios liberarnos del pecado y de sus consecuencias, hemos experimentado salvación, hemos experimentado la imagen de sanidad de Dios en nuestras vidas. Cuando hablo de sanidad, hablo de salvación, no de sanidad física, una transición de muerte a vida, y también hemos experimentado la recepción de la vida eterna, lo cual nos hace estar en paz con Dios, por cuanto podemos sabernos perdonados y podemos sabernos a la luz de la Biblia poseedores de la vida eterna. Hoy vamos a estar centrando toda nuestra atención en la imagen de limpieza, porque así como la liberación de la muerte y del pecado imprimió en nosotros una imagen de salud, sobre todo salud espiritual, que es lo que hemos venido hablando, también imprime en la vida de los que aman a Dios una imagen de limpieza. Y es que cuando venimos a Jesucristo y creemos en Él, en su evangelio, creemos que Él es el Señor, el Salvador, el que quita el pecado, el que reconcilia con Dios, el que trae paz al hombre, pues Dios pone su Espíritu Santo a vivir en ese creyente, y ese creyente, pues tras la fe en Jesucristo, empieza a experimentar una transformación en su vida, empieza a experimentar una regeneración. Pero en el momento en que se arrepiente y crea el evangelio, se imprime en él una imagen de limpieza. ¿Por qué? Porque al confesar su pecado y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, con su sangre preciosa, de manera eficaz, limpia de una vez y para siempre la vida del pecador arrepentido, del pecador ahora creyente. Porque eso es lo que genera la fe en Jesucristo en nuestras vidas, genera limpieza. Quiero que vayamos y vamos a ver esto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vamos al Salmo 51, versículo 2. El contexto de este salmo está enmarcado en el arrepentimiento del rey David. Recordemos que él había pecado mandando a matar a un hombre, uno de sus militares principales, un hombre muy prominente, y lo hizo para quedarse con su esposa, la cual, tras un acto de adulterio, había quedado embarazada y ahora quiere, pues, tratar de ocultar el pecado y arreglar la situación para que su reputación quede aparentemente intacta. Todos conocemos que en este momento Dios trae juicio sobre David, el niño muere, y el Salmo 51 se dice que es precisamente ese momento en el cual él experimenta el arrepentimiento. Si usted lee la introducción al Salmo, dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea que esto ocurre en el contexto de la confrontación de su pecado, ¿verdad? Y él comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. Con esto, primero tenemos que partir de la premisa de que David ya era creyente. Él no está experimentando aquí una conversión, sino que tras haberse desenfocado de Dios, como suele ocurrirnos a cada uno de nosotros, pues él cae en el pecado y ahora está experimentando un arreglo de su vida, está experimentando una conversión a la comunión nuevamente. Y él está rogando a Dios que borre sus rebeliones. Él reconoce que se ha rebelado contra Dios. ¿De qué manera se ha rebelado? Violando sus mandamientos. Había matado, había codiciado a la mujer de su prójimo, no había obrado en justicia, en fin, había transgredido la ley de Dios, y evidentemente vimos las consecuencias de dichas transgresiones en su vida y en su familia e incluso en el reino. Pero él reconoce que en Dios está la solución y por eso implora la piedad de Dios, porque él conoce el carácter de Dios. David sabe que Dios es misericordioso,
David sabe que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso implora su piedad y apela a la misericordia divina. David de alguna manera se convierte en el modelo a imitar o a seguir, no en lo tocante al pecado, sino en lo tocante a qué hacer cuando cometemos pecados para contra Dios y terminamos en actos de rebelión y maldad. Bueno, David nos enseña que lo primero es entender que en Dios está la respuesta al pecado, que en Dios está la fuente de perdón, la fuente de salvación y la fuente de restauración. Hay que entender que el Dios en el que creemos es un Dios santo, 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 y que no comulga con el pecado. Su santidad le convierte en un Dios justo. Por lo tanto, como justo, está obligado a castigar severamente las rebeliones. Y David conoce esto porque él también es rey y como legislador evidentemente tenía que aplicar juicio y condena con el que viola la ley civil. Exactamente ocurre lo mismo con Dios y la vida espiritual y el pecado. David conoce esto y es lo que de manera implícita vemos en este pasaje de la Biblia y de manera clara en otros tantos. El hecho de que Dios en su justicia está obligado a castigar las rebeliones. Si usted va al libro del Deuteronomio, en el capítulo 27 y 28, en el momento en que Dios está renovando el pacto hecho con el pueblo de Israel, en este caso antes de cruzar el río Jordán, con la nueva generación, porque toda la generación que salió de Egipto había perecido en el desierto por causa de su rebelión, había una nueva generación, Dios está renovando la ley de Moisés, el pacto con el pueblo, y deja bien claro en el capítulo 27 y 28 cuáles son los resultados de obedecer a Dios y las consecuencias de desobedecerle. Esto está presente en el pueblo desde que Dios se da a conocer. David lo conoce porque él era un conocedor de la ley de Dios, de la misma manera que lo conoce todo creyente y de la misma manera que te lo estamos haciendo saber a ti que nos escuchas y que quizás no eres todavía un creyente de Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que ve David? David ve en Dios la solución. ¿Qué es lo que ve Dios en David? Que Dios en su justicia está obligado a condenar. Pero al mismo tiempo, David ve que Dios es misericordioso. Y David entiende que Dios puede borrar sus rebeliones. David entiende que Dios puede tener piedad de él. Por tanto, ¿qué hace? Acude a Dios de manera humillada y con sinceridad de corazón, implorando su misericordia, buscando que sus rebeliones sean borradas. Y esta es la buena noticia. Cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, Dios borra nuestra rebelión. En otras palabras, Dios tacha, Dios elimina la sentencia apuntada contra tu persona y mi persona para cuando pecamos. Cuando usted es un no creyente en Jesucristo y ha violado deliberadamente la ley de Dios, usted es culpable. Cuando usted viene a Cristo arrepentido, Dios a través de la sangre de Cristo limpia nuestros pecados de una vez y para siempre. Dice la Biblia que los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Cuando estamos en Cristo y le fallamos a Dios porque hemos dejado de hacer su voluntad, porque nos hemos desenfocado de Él o por la razón que sea, pero experimentamos arrepentimiento, Dios también en su piedad y misericordia borra nuestras rebeliones. Pero aclaro que este borrar de nuestras rebeliones solo viene cuando nosotros genuinamente nos arrepentimos en el corazón. Y hablo de arrepentimiento genuino, lo cual implica dolor por el mal cometido, deseo de restaurar la vida, abandono del pecado y restitución. No estoy hablando de esa oración hipócrita de carretillas, de cuando termino la oración al final, y perdona ahora mis faltas y mis pecados, Señor, amén. No, eso no es arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino es cuando se ha meditado en el mal cometido. Es cuando se ha experimentado dolor por el mal cometido. Es cuando nuestra conciencia
es compungida porque entiende que le ha fallado a Dios y entonces se vuelca a Dios en busca de perdón y de restauración, porque no quiere seguir en ese mal y resuelve en su vida batallar contra ese mal que le ha separado de Dios. Cuando se experimentan estas cosas, Dios imprime, y la Biblia enseña este sentido de limpieza. Dios borra, Dios quita lo sucio. Quiere decir que cuando Dios borra y quita lo sucio, tu alma queda limpia, limpia por la gracia de Dios, limpia por la sangre de Cristo, limpia por la obra plena de Dios. Entonces significa que podemos levantarnos y seguir adelante con la asistencia del Señor. Por eso es que acto seguido, después de estas cosas, el rey David dice: lávame, lávame. ¿Y a quién le está diciendo él lávame? Bueno, pues se lo está diciendo a Dios, que es a la persona a la que ora. Esto contrasta con las palabras de Jesucristo, cuando en el Padre Nuestro nos dice que al orar lo hagamos de esta manera, y parte de esta oración modelo dice: no nos dejes caer en la tentación, Señor, mas líbranos de todo mal. Es como diciendo, ¿sabes qué, Padre Celestial? Soy vulnerable, soy sensible al pecado. No permitas que entre en estado donde sea seducido al pecado y líbrame de ello, porque yo no quiero pecar. Y es que el que verdaderamente ama a Dios y ha conocido a Jesucristo, quiere honrar a Jesucristo, ha resuelto en su problema honrar a Jesucristo. Mira su vida, ve la miseria que es, ve su necesidad de Cristo, por eso tiene hambre y sed de justicia, dice la bienaventuranza. Entiende que por sí mismo no puede andar en novedad de vida y por tanto continuamente viene delante del Padre y continuamente desarrolla esta batalla espiritual contra esa rebelión que le ha apartado de Dios, y continuamente ruega: lávame. ¿Por qué? Porque ha entendido de que Dios puede lavar. Hay otros pasajes que hablan con hisopo, eso que usamos para bañarnos. Fíjese, él dice: lávame más y más. Pero ¿de qué ruega David que Dios lo lave? Dice: de mi maldad. Aquí hay implícito una verdad. David está reconociendo de que aunque conoce a Dios, sabe quién es Dios, sabe los mandamientos de Dios, sabe también que todavía hay maldad en él y que comete actos de maldad. Esto es importante que nos ilumine, porque es exactamente lo mismo que ocurre con nosotros. Muchas veces damos por sentado de porque no he robado, matado, adulterado, fornicado, etcétera, etcétera, ya todo está bien en mí. Déjeme decirle algo. Eso es un acto farisaico de su vida si usted piensa así. Porque la vida cristiana no consiste solamente en apariencias externas. Y es cierto que uno no debe robar, matar, adulterar. Pero uno no debe matar, adulterar y hacer y dejar de hacer todo lo que dice la ley de Dios, no basado en la letra para definir un comportamiento ante los hombres, sino basado en la esencia de lo que espiritualmente nos quiere enseñar. No debo matar, hurtar, destruir, robar, codiciar, etcétera, porque esto atenta contra la vida de mi prójimo, el cual es hecho a imagen de Dios, al cual debo de amar de la misma manera que Dios me amó a mí. Por tanto, en vez de estar centrada la vida nuestra en otras personas, David nos muestra el camino a seguir, a centrarnos en nuestra propia maldad. Porque de hecho, aunque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aún está esta naturaleza que nos seduce y nos lleva al mal, y que de no velar y orar terminamos en tentación y con ello en el pecado. Entonces significa que todos los días necesitamos ser lavados por Jesucristo, ser lavados de nuestra maldad. Por eso David dice: límpiame, límpiame de mi pecado.
porque reconoce que el único que puede limpiar es Dios. Ahora, quiero detenerme en esta imagen de limpieza. Límpiame, dice él, límpiame de mi pecado. Preste especial atención a la palabra límpiame. ¿A quién le está orando David? A Dios. Por tanto, ¿quién es el que limpia? Dios. Esto es muy interesante porque las religiones de nuestro tiempo, el denominacionalismo y muchos grupos llamados cristianos o muchos supuestos cristianos han enseñado algo contrario a esto. Han enseñado que el que ha sido puesto para limpiar al hombre de su pecado son los sacramentos que dispensa la iglesia. Entonces estos son los que te dicen, bueno, para tú ser limpio del pecado, tienes que confesar tu pecado ante un ministro ordenado, llámese pastor, sacerdote, obispo, como usted quiera, y este por la autoridad de la ordenación recibida, según el orden de Melquisedec, cosa que no aprueba la Biblia en ninguna parte, este tiene facultad para perdonarte tus pecados, de tal manera que cuando dice tus pecados te son perdonados, tú quedas limpio. O cuando tú vas al culto y el ministro, tras tú decir, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso que he pecado mucho, y después el ministro da una absolución generalizada cuando dice, Dios Todopoderoso tenga piedad de vosotros, perdone vuestros pecados y os lleve a la vida eterna. Déjeme decirle algo, ningún ser humano tiene autoridad para emitir tales declaraciones y muchísimo menos para perdonar y limpiar a alguien de pecado. A veces pensamos que podemos limpiarnos a nosotros mismos y cuando vamos a estos consejeros y a estos supuestos confesores, nos terminan diciendo, ¿sabes qué? Para ser limpio de tu pecado tienes que cumplir una penitencia. Y esta penitencia es, reza 10 Padres Nuestros, haz 50 obras de caridad, cumple esto, aquello y lo otro y vas a ser perdonado. Como si las cosas ocurrieran automáticamente e indiferente a la necesidad propia del corazón, a la maldad del corazón. Y déjeme decirle algo, hermanos, uno solo puede empezar a vencer el pecado cuando uno es capaz de identificar primero el origen del pecado y del mal que está en uno. No hasta que usted descubre de qué manera usted deshonra a Jesucristo y entiende que la limpieza viene de Cristo y que por tanto tiene que valerse de los medios de limpieza dados por Cristo y los recursos otorgados por Cristo para limpiar de pecado, usted no va a ser limpio. Y si la Biblia dice que lo que limpia de todo pecado es la sangre de Cristo y que el que lava de pecado es Dios, por tanto la persona a la cual debemos acudir es a Dios. Y solamente a Dios y a nadie más. Por eso creemos firmemente que el único que puede perdonar pecados, tal y como enseña la Biblia, es el Trino Dios. Por eso no creemos que una iglesia puede perdonar pecados. Por eso no creemos que las obras te limpian de pecado. Por eso creemos que tu esfuerzo humano no te va a limpiar de pecado. Por eso creemos que ni tus sentimientos, ni todo lo que tú hagas o dejes de hacer te va a limpiar de pecado. Y digo esto porque a veces hay personas que piensan que si hacen esto, aquello y lo otro, pues van a ser perdonados. Por ejemplo, cuando usted le predica el evangelio a alguien y habla sobre el pecado, muchos te dicen, bueno, yo he sido buena persona, yo ayudo al prójimo, yo he dado de comer a la gente, yo he ayudado al necesitado, pensando que esto garantiza limpieza y por ende justificación del pecado y garantía de vida eterna. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que enseña es que tiene que haber una identificación del mal cometido, entender que fue contra Dios, que fue una rebelión, entender que solo de Dios viene el perdón y por tanto acudir a Dios implorando la limpieza. Dios ha establecido los recursos para este proceso. El arrepentimiento, la meditación, la oración, el estudio de la Biblia. Claro está, como nos han enseñado y muchos han asumido que el perdón y la limpieza viene por actos mecánicos, externos a uno, como la absolución de un pastor o un sacerdote, las buenas acciones, etcétera, etcétera,
pues no hemos aprendido ni a estudiar la Biblia, ni a meditar la Escritura, ni a orar, ni a ninguna clase de disciplina espiritual. Y es muy interesante. Y enseguida muchos correríamos a pensar en determinados grupos del cristianismo como católicos, ortodoxos, episcopales, luteranos, etcétera. Pero le voy a decir algo, los evangélicos no están escapando de esta realidad, porque juzgamos a todos estos grupos, pero hacemos exactamente lo mismo, porque está comprobado que la mayoría de los evangélicos no saben meditar la Escritura, no estudian la Escritura, no pasan tiempo en oración, no están batallando contra el pecado. La mayoría de los evangélicos de nuestro tiempo, ¿a qué se están dedicando? Que si el poder de Dios, que si la unción de Dios, que si la bendición de Dios, que la prosperidad. Y hemos fundamentado, han fundamentado, no me incluyo, perdónenme, han fundamentado la fe en sentimientos y en emociones. Vienen al culto y aquí no está la presencia de Dios porque yo no he sentido la presencia de Dios. Como si la presencia de Dios tuviera que ser algo perceptible. Y a veces hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón de estos lenguajes en vez de descansar en las promesas de la Biblia. No he sentido la presencia de Dios. Espérese, ¿y quién eres tú para sentir o no? Esto es una contradicción hasta bíblica, porque la palabra de Dios enseña que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está el Señor. La palabra de Dios enseña que Dios lo llena todo en todo. Por tanto, en todo lugar está Dios, en todo momento está Dios. Y cuando los santos están congregados, ahí está Dios. Independientemente de que usted lo sienta o no lo sienta. El problema radica en que hemos empezado a confiar más en las expresiones sentimentales y en las emociones que en la misma palabra de Dios. Yo no tengo que sentir absolutamente nada para saber que Dios está presente. Y es interesante que las mismas emociones que la gente reclama son los que reclaman los satanistas, son los que reclaman los espiritistas, los que practican la hechicería. He encontrado a creyentes que cuando están hablando, están en determinada alabanza o orando, te dicen, wow, sentí una presencia, mira cómo me erizo. Y usted va a un espiritista que consulta supuestamente a los espíritus de los difuntos y también se eriza y dice, hay una entidad aquí. Tenga cuidado, tenga cuidado con estas cosas. Amados hermanos, el lavamiento genuino solo parte de un corazón arrepentido. El lavamiento genuino viene de parte de Dios y no de parte de nada exterior. ¿Se da cuenta usted cuánto tenemos que aprender? ¿Por qué la gente hoy se van tras todas estas tonteras y tras todas estas enseñanzas erradas? Por la simple razón de que en los púlpitos no hay palabra seria de Dios, por la simple razón de que la gente no está meditando la Biblia, por la simple razón de que la mayoría de los creyentes no pasan tiempo con el Señor. No pasan tiempo con el Señor. En este momento, hace años atrás, escribí un pequeño manual de cómo tener una meditación bíblica. Lo estoy revisando y ampliando para publicarlo y repartirlo a familias de nuestra iglesia, porque estamos viviendo momentos espiritualmente tan críticos y yo creo que la familia cristiana tiene que fundamentar su vida sobre la meditación de la Biblia para poder crecer y madurar. No cometa el error. Otro de los problemas que hay con respecto a la limpieza es que nos pasamos, la mayoría de los creyentes hoy, a imitación de los fariseos, que buscan una religiosidad externa, pasan demasiado tiempo mirando las pajas ajenas, buscando limpiar a otros cuando por dentro ellos son sepulcros blanqueados. Por eso Jesucristo dijo, quita primero la viga de tu ojo antes de pretender quitar la paja del ojo ajeno. Y Jesús define estas actitudes como acto de hipocresía. Entonces, en la Biblia vemos que el perdón de los pecados viene como una impresión de limpieza, de lavamiento que viene de Dios, de lavamiento que quita el mal, de lavamiento que borra. Pero cuando hay genuino arrepentimiento y solamente genuino arrepentimiento. Ahora, hemos visto solo un versículo. Vamos a ver algunos otros. Vamos a Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová.
Evidentemente está en el contexto de la ley de Moisés y está apuntando hacia lo que venía en el futuro, a lo que venía a través de Cristo. El animal que se usaba para la expiación era un cordero sin mancha, perfecto, inocente. De tal manera que cuando este cordero era expiado, era un sacrificio sustitutivo, porque dice, por vosotros. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Si el creyente pecaba, debía morir. Entonces, ¿qué estableció Dios? Dios estableció que su ira recayera sobre un sustituto, en este caso, un cordero. Este cordero apuntaba a Jesucristo. Por eso Juan el Bautista, quien prepara el camino del Señor, cuando ve a Jesús dice, este es el Cordero de Dios. Se refiere al Cordero de la expiación, que quita el pecado. Porque es que esto era lo que hacía la expiación en los tiempos de la ley. Era un sustituto, el animal era un sustituto que debía derramar su sangre y ser consumido plenamente. Y cuando se traía el sustituto y era expiado en el altar, entonces el individuo pecador quedaba limpio de todos los pecados y quedaba limpio delante de Jehová el Señor. Claro está, quedaba limpio hasta volver a pecar. Esto era sombra de lo que había de venir. Porque esto contrasta con el sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Por qué? Porque a diferencia de este sacrificio, el animal moría pero no volvía a vivir. Y quiere decir que la muerte no quedaba vencida. Por eso Cristo muere y cuando resucita vence a la muerte. Por eso Cristo es el sacrificio perfecto que quita el pecado. Por eso Cristo es el sacrificio perfecto que expía la culpa y verdaderamente consigue auténtica limpieza para el corazón del que creyere. Este acontecimiento de Levítico apunta a Jesucristo. Cuando usted va al libro de los Hebreos, capítulo 6, capítulo 10, usted puede ver que el autor de esta epístola hace una exposición magistral de ello y habla del sacrificio de Cristo como algo único e irrepetible, como algo que es suficiente. Por tanto, así como en el pasado la gente traía un cordero, lo sacrificaba como sustituto de su persona y obtenía limpieza, hoy los pecadores, para obtener limpieza delante de Jehová, deben de venir ante Cristo, que es el Cordero de Dios, el cual el libro de Apocalipsis describe como inmolado, el único digno delante del Señor, el único que verdaderamente puede quitar culpa y no de manera temporal, sino de manera permanente. Lo cual nos apunta a la realidad de que la expiación de Cristo fue eficaz. Por tanto, así como el Cordero es eficaz, la expiación es eficaz, eficaz es entonces también la limpieza de todos nuestros pecados. Quiere decir que en Jesucristo toda la totalidad de nuestra culpa es saldada, es limpiada. ¿Y qué pasa cuando peco delante de Dios? Bueno, Dios se va a encargar de que yo me arrepienta. Él me va a disciplinar para que yo me vuelva a Dios. Y como abogado intercede ante el trono de la gracia por mí. Para que no haya culpa sobre mi vida. Amados hermanos, esto es lo que apuntaba. Pero una vez más vemos de que el hecho de que tenía que ser traído un sustituto, un cordero, y de que en el Nuevo Testamento se habla de Cristo como este cordero, apunta a la realidad de que la limpieza de nuestros pecados es algo que no operamos nosotros por nosotros, es algo operado por Dios en la persona de Jesucristo. Nunca en la Biblia la iglesia fue sinónimo del cordero. En ninguna parte se habla, porque el cordero tenía que dar la vida, tenía que ser expiado. La iglesia no puede perdonar pecado porque la iglesia no puede ser expiada. La iglesia no vierte sangre ninguna. Por tanto, la iglesia no puede limpiar, ni los sacramentos tampoco.
Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, que no hay perdón de pecados. Y el único que pudo derramar su sangre como Cordero perfecto, morir y resucitar fue Jesucristo. Por tanto, esto es lo que le habilita como el Cordero de Dios que quita el pecado, que lo quita y que limpia nuestras vidas. Entonces, ¿quieres ser limpio del pecado? Tienes que venir a Cristo. Tienes que creer en su sacrificio expiatorio. Tienes que creer que es el sustituto perfecto que satisface la justicia de Dios y que te declara inocente ante el Padre. Si ya tú has creído esto, esto debe de ser objeto de tu meditación. Este debe ser el mensaje que debes compartir con otros. Esta debe de ser la razón principal por la cual usted debe honrar a Jesucristo, vivir para Jesucristo, servir a Jesucristo y alabarle. Porque de otra manera usted nunca sería limpio del pecado. Su culpa nunca hubiera sido expiada porque usted no podía hacer nada para salvarse. Por eso el Nuevo Testamento enseña que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Ahora, Levítico, y a eso se refería Jesucristo, a pasajes como este, cuando los fariseos vienen a él y él les dice, ustedes escudriñan la ley pensando que en ella tenéis la vida eterna y no se dan cuenta que la ley dan testimonio de mí. O sea, la ley apuntaba a Jesucristo como la fuente para obtener vida eterna, porque solo Jesucristo podía expiar la culpa y limpiar de pecado. Ahora, vayamos al libro de Ezequiel. Vayamos al libro de Ezequiel, y en esta porción de la Biblia nosotros leemos lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia. Por supuesto, está hablando de el futuro. Recuerde que después de la división del reino de Israel en el norte y el sur, o sea, Israel y Judá, a causa de la rebelión, de la idolatría y todas las cosas que conocemos, ellos terminan en la cautividad. Y en medio de todas las cosas que se le está diciendo de la cautividad, que vino a consecuencia de la idolatría, Dios da este mensaje: esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es una promesa. Esparciré sobre vosotros. ¿Quién es este vosotros? El pueblo elegido por Dios. ¿Qué es lo esparcido? Agua limpia. Evidentemente, está hablando en sentido figurado, porque el agua no tiene poder para limpiar los pecados. Hemos visto que lo que limpia los pecados es la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el medio a través del cual las personas se arrepienten? ¿Pueden conocer a Cristo como Señor? ¿Pueden conocer que Jesús es el Salvador? Hay un texto de la Biblia que dice: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán? Y la pregunta es: ¿quién les predique qué cosa? El mensaje. ¿Cuál mensaje? El que está en la palabra de Dios. Recuerda ahora el texto que dice: la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que para que una persona pueda creer en Jesús, tiene que escuchar el mensaje predicado a la luz de la palabra, tiene que creer el mensaje y arrepentirse. Y es en todo este proceso de la predicación de la palabra, combinado que revela la obra de Cristo, lo que lleva a que la persona se arrepienta y venga de Dios la limpieza. Por eso dice que en Juan 1:12, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que recibieron y creen. Pero para recibir y creer hace falta la palabra. También vemos por otra porción de la Biblia de que se habla de la Escritura como agua, pero también se habla del Espíritu como agua, como el agente
que purifica y limpia. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 3, para comprobar lo que estamos diciendo, porque recuerde que la escritura se debe de interpretar a la luz de la escritura. A Nicodemos, un judío que no sabe cómo obtener la vida eterna y le pregunta a Cristo, Jesús le dice: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tras la interrogante de cómo puede un hombre nacer siendo viejo, Jesús vuelve a repetir esta frase en el versículo 5 y le dice, respondiendo Jesús, estamos aquí. De cierto te digo, el que no nace ¿de qué, mis hermanos? Del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos enseguida dicen, ahí está, nacer del agua es el bautismo. Pero eso no es lo que dice la escritura. Eso no es lo que nosotros vemos al comparar la escritura con la escritura. Para que una persona nazca de nuevo, tiene que nacer del espíritu. Tiene que nacer del agua. Agua es símbolo de lavamiento. El espíritu es el que quita el corazón de piedra y pone el de carne. Es el que convence de juicio, justicia y pecado. Por tanto, el proceso de regeneración, de transformación, de arrepentimiento, que viene por la gracia y por la fe como don de Dios, es una operación del Trino Dios en el cual el Espíritu Santo juega un papel preponderante y que desemboca en arrepentimiento, perdón de pecado y limpieza. En otras palabras, para ser salvo, el Espíritu te tiene que haber lavado. Te tiene que haber lavado. O sea que aquí vemos las tres personas de la Trinidad trabajando. Por eso Ezequiel dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y luego otro pasaje de la Biblia dice que el Espíritu vendría y convencería de juicio, de justicia, de pecado. Y a causa de la obra del Espíritu, entonces es que veremos que el pueblo de Dios será limpiado de toda inmundicia y de toda idolatría, o sea, de toda religión falsa. En otro pasaje de la Escritura dice, ya habéis sido lavado por la palabra. Y no hay contradicción, porque usted podría pensar, entonces por fin, el agua es la operación del Espíritu o la operación de las palabras. Es las dos cosas, porque el Espíritu usa la palabra para provocar estas cosas. No nos dejemos engañar, agua limpia no es bautismo. Agua limpia no es nacer del mundo natural, como uno dice. Algunos piensan. No, agua es símbolo de la palabra, es símbolo de la obra del Espíritu. O sea, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, usando la palabra para que a través de la predicación el pecador reconozca de que es pecador, esté consciente de que el pecado trae juicio, condenación, reconozca que el Salvador es Jesucristo y por tanto el Espíritu al convencerlo, quitar el corazón de carne, de piedra y poner uno de carne, el tal se arrepienta y venga a Cristo. Y entonces ese Cristo ponga al Espíritu Santo a morar en él para continuar ese proceso de regeneración y crecimiento. Y nuevamente vemos aquí en la persona del Espíritu Santo obrando junto con la persona de Cristo y Dios Padre la obra de la impresión de limpieza o regeneración en nuestras vidas. Esta es una palabra consoladora. La Biblia dice que el que cree en Cristo, de alguna manera, claro, esto lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Recuerde que ya Cristo vino, ahora lo vemos desde la perspectiva de nuestro presente mirando hacia atrás. Y hoy podríamos afirmar que porque que el Espíritu fue esparcido sobre nosotros, hemos sido limpios de toda inmundicia y de toda religión falsa, porque cuando uno viene a Cristo, uno queda limpio de toda inmundicia. Ahora, preste especial atención que en todos los textos que hemos hablado, que hemos citado, perdón, no hemos visto uno solo que diga temporalmente o en parte, sino que dice siempre toda. Y habla de para siempre. Y eso lo vemos en los textos que luego hablan de vida eterna. Luego,
en Juan 13, del 1 en adelante, vemos cómo Jesús lava los pies de los discípulos y habla de que el que le recibe a él, recibe al que lo envió a él, y por tanto, así como cuando Pedro le dice, no me laves los pies, y él dice, si no te lavo no entras en el reino de los cielos, nos va mostrando esa imagen de limpieza. Cuando Cristo nos lava y nuestra culpa es quitada, somos declarados inocentes y entonces quedamos habilitados para el reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos resta ver ahora? Nos resta ver lo que la iglesia creía con respecto a esta imagen de limpieza. Vamos al libro donde se habla de la iglesia, en Hechos, y después a las doctrinas, las epístolas. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Algunos enseguida asociarían el lavado de los pecados con el bautizarse, pero tal cosa es incorrecta. ¿Por qué? Porque vemos que el artículo y implica acciones separadas. Tenía que levantarse, tenía que bautizarse y aquí cambia la expresión. Lava tus pecados, pero la frase bautizarse está ligada con la frase levántate. Y la frase lava tus pecados va ligada, perdón, déjenme marcar bien, lava tus pecados va ligada a la frase e invocando su nombre, enseñándonos que lo que nos permite experimentar el lavamiento del pecado no es el bautizo, sino la invocación del nombre de Cristo. Porque es fácil bautizar a cualquiera. Basta con que usted lo meta en el agua, lo sumerja, pero lo que no es fácil es obtener la limpieza del pecado. La Biblia dice, al hablar de invocación, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Si usted recuerda, Juan 1:12 también decía, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Implica la acción de recibir y de creer. Sin embargo, no hay mención del bautismo. Cuando vamos al texto que dice, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, no hay mención del bautismo, sino de la invocación, del clamor. Hay otro texto que dice que si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Y en ello no se habla del bautismo. ¿Por qué? Porque en este texto bautizarse va de la mano con levantarse y lavar el pecado con invocar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que redime, porque Cristo es el que perdona, porque Cristo es el que salva. Evidentemente, quien no invoca el nombre de Cristo, pero se levanta y se bautiza, no es salvo. Y el que se levanta e invoca el nombre de Cristo, ya es salvo, porque el bautismo no te hace salvo, pero el verdadero salvo sí se bautiza. Porque ¿qué es el bautismo? El bautismo es ese testimonio público, es esa acción ritual, vamos a decir así, a través de la cual estoy diciendo a los que están contemplando el acto mismo de que yo he renunciado a la vida de pecado, al mundo, al diablo, a la carne, he confesado a Jesús y por tanto en Cristo he sido sepultado en el viejo hombre y ahora soy una criatura nueva. Lo que vemos asociado al lavamiento es la invocación del nombre de Cristo, la invocación del nombre de Jesús. Cuando usted cree en Cristo, sus pecados son lavados. Siempre en la Biblia el bautizo está precedido por el creer, por el arrepentimiento, por el confesar, por el invocar. Por eso nosotros no bautizamos a los niños, porque creemos que un niño, al no tener conciencia de pecado, no puede creer, no puede invocar, no puede confesar pecados, por tanto, no está habilitado para el bautizo. Solamente cuando una persona está consciente de su condición de pecador,
puede contemplar a Cristo como Salvador y experimenta arrepentimiento e invoca el nombre de Cristo, en ese momento es salva y entonces da testimonio de muerte y resurrección al ser sumergido bajo el agua en el acto bautismal. Aclarado este texto, vamos ahora a Hebreos capítulo 10, verso 22. Fíjese, otra epístola dirigida a creyentes. Ahora se van a definir las doctrinas de la fe. Hablando a los creyentes dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Evidentemente está hablando en un sentido figurado. Acerquémonos. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo? Con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque a Dios no podemos engañar. Porque al acercarse de manera no sincera a Dios nos engañamos a nosotros mismos y por tanto no tenemos bendición. ¿Cómo debemos acercarnos también? Además de con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. O sea, con la certidumbre que de Dios, que Dios está ahí y que a Dios le vamos a encontrar y que de Dios vamos a recibir respuesta conforme a sus designios soberanos. ¿De qué otra manera? Purificando los corazones de mala conciencia. O sea, de manera santa, arrepentidos, batallando contra el pecado. ¿De qué otra manera? ¿Cómo debemos acercarnos? En un espíritu de lavamiento, lavando los cuerpos con agua pura. O sea, con un cuerpo, y recuerde que agua es símbolo de la palabra y es símbolo de la obra del Espíritu, ya lo vimos. O sea, en otras palabras dice, acércate lleno del Espíritu Santo. Acércate con... Trata de acercarte de Dios de tal manera de que tu vida toda está siendo el resultado de la obra del Espíritu. El resultado de la obra de la palabra. Por eso es tan importante que el creyente busque ser lleno del Espíritu Santo, ser controlado del Espíritu Santo, ser alguien que obedece la palabra, vive la palabra, practica la palabra, no de manera ritualista y mecánica, sino en el espíritu de la palabra. No conforme a la letra, sino conforme al espíritu. Porque lo cierto es que solo puede haber un corazón purificado y un cuerpo lavado con agua pura cuando se es lavado por la pura palabra de Dios, por la pura obra del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y finalmente, para terminar, en 1 Juan 1:9 leemos, si confesamos nuestros pecados, y recuerde que el pecado nos separa de la gloria de Dios, el pecado causa inmundicia, el pecado no agrada a Dios, el pecado es como una mancha, es como suciedad, el pecado es ilustrado en la vida como transgresión de la ley de Dios. Si somos creyentes y pecamos, pero confesamos, o sea, lo declaramos a Dios, y usted se puede dar cuenta que confesar va más allá de decir, perdóname mis pecados, Señor. No, confesar es decirle, Dios, delante de ti reconozco que te he fallado de esta manera, así, hice esto, y entiendo que esto no te agrada, que lo que te agrada es esto otro. Y alguno podrá decir, pero ¿cómo yo puedo saber si lo que he hecho le agrada o no a Dios para poder confesarlo? Estudie la Escritura. Por eso es importante estudiar la Escritura. Porque sin un conocimiento de Dios, del pecado, de la relación del hombre con Dios y con el pecado, de lo que espera Dios de nosotros, no podrá haber verdadera confesión y por tanto no habrá limpieza, ni vida abundante, ni novedosa. Por eso es de vital importancia que usted se tome en serio la meditación de la Escritura y la batalla contra el pecado, independientemente de todas las consecuencias que trae, de las cuales no vamos a hablar porque ya hablamos de ello en estudios anteriores. Pero la Biblia dice que cuando uno es sincero y los confiesa, ¿qué pasa con Dios? Dios es fiel. Él ha prometido limpiarte de toda maldad, perdonar todos tus pecados y lo hará. Además, es justo. Va a cumplir con su justicia. Y si en su justicia Él estableció que Jesucristo como Cordero de Dios iba a morir por cada uno de ellos y toda la culpa fue sobre Jesucristo, Dios va a obrar en justicia de tal manera que
va a mantener su palabra de tu condición de justo. Claro está. Eso no significa que Dios nos va a librar de las consecuencias de pecar deliberadamente. Eso significa que como Padre amante que es fiel y justo y que ha prometido que tú no te vas a perder y que por tanto es imposible que te pierdas, ese Padre, ese Dios como Padre que ha hecho estas promesas, también tiene los recursos para hacer que tú te vuelvas de tu pecado, de tu rebeldía, de tu infidelidad. Y por eso usa las circunstancias, las predicaciones, el castigo, etcétera, etcétera. Los que son de Cristo, Cristo los ama. Y como Padre amante te va a disciplinar, no porque te quiere destruir, sino porque te quiere corregir o restituir cuando usted le ha fallado. Por eso es que Dios es fiel y justo, como Dios y como Padre. ¿Justo para qué? Para perdonar nuestros pecados. Porque la totalidad de ellos, la deuda de la totalidad de ellos fue saltado en la cruz. Y no solo para perdonar, sino que además dice que es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Ahora, el creyente tiene que ser sincero y es lo que enseña. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque lo cierto es que sí hemos pecado. Lo cierto es que sí pecamos. Pero cuando usted cree en Jesús y usted sabe que ha pecado contra Dios, usted va a buscar confesar el pecado. Usted va a buscar arrepentirse del pecado. Y es ahí cuando la fidelidad de Dios perdonadora, obrada, la obra perdonadora de Dios, obrada por Cristo en su expiación, con su muerte en la cruz, se hace patente y su limpieza sigue siendo una realidad en usted. El Señor le bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. En el día de mañana, con el favor de Dios, vamos a hablar sobre la redención obrada por Dios. La redención del pecado obrada por Dios. Entonces, debemos alabar el nombre de Cristo porque nos ha hecho limpios, nos ha salvado, nos ha limpiado de toda nuestra maldad, nos ha santificado y justificado. Esto debe ser motivo de nuestra alabanza, de nuestro servicio a Él. Entonces, al mismo tiempo, esto debe convertirse en el estímulo que te motive a ti y a mí para buscar crecer, madurar y vivir para la alabanza de su gloria. Gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Es nuestra oración y deseo que este estudio haya sido de bendición a su vida. Una vez más les ruego que por favor me sostengan en oración. Ayer no pude dar el estudio. Pensé que hoy no lo iba a poder dar tampoco porque me estoy sintiendo extremadamente mal. Pero en el nombre del Señor vamos a seguir adelante porque no podemos dar el gusto a Satanás. Gracias por acompañarnos y que tengan todos muy buenas noches. Vamos a orar y de esta manera quedamos despedidos. Señor nuestro Dios, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por habernos lavado de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Gracias porque a través de Él nosotros fuimos reconciliados contigo y perdonados. Sabemos que momento tras momento te seguimos fallando. Imploramos tu misericordia y suplicamos, lávame más y más de mi maldad, Señor, así como hacía David. Queremos una vida para ti, Señor, para gloria de tu nombre. Renueva nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a impregnarnos de la mente de Cristo y a vivir para la alabanza de Cristo. Guárdanos en tus manos, Señor, en ti confiamos. En el nombre de Jesús, amén. Antes de cortar la transmisión, quiero recordar que los domingos a las 10 de la mañana estamos teniendo el culto en inglés. Así que si usted tiene amistades que hablan inglés, yo le animo a que usted lo recomiende con este servicio en inglés por esta misma página de Facebook. Y a las 11 tenemos el servicio en español. Con el favor de Dios, esperamos también que más tardar 2 semanas, depende de nosotros, pues podamos volver a la normalidad y ya tener nuestro servicio en nuestro lugar de reunión. Claro está, cumpliendo ciertas medidas para poder guardarnos de cualquier
de cualquier mal. Bien, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Si el Señor nos los permite, espero y confío en Él que mañana a las 8 de la noche pues vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Yo no quiero dejar pasar este tiempo sin agradecerle por unirse a nosotros, por dejar su comentario, por compartirlo, por ser parte de esta comunidad de edificación cristiana. Quiero agradecer a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por el ánimo que nos dan, por su aliento. Gracias por sus oraciones. Gracias porque Dios también los está usando a ustedes. Y bueno, pues no quería dejar pasar por alto este momento y dar gracias a Dios por todo ello. Le suplicamos, por favor, nuevamente, no deje de orar por mí. Que tenga una bonita noche y que nuestro Dios le bendiga abundantemente. Bendiciones.